Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva lección del libro de Proverbios. Continuamos en el capítulo 4 de este maravilloso libro. Veremos una lección enfocada en uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Uno de los propósitos por los cuales Dios creó a Adán y a Eva. Como dice en el capítulo 1 de Génesis, que varón y hembra los creó Dios. Esta lección estará un poco más enfocada en el propósito de la familia y el deber en el núcleo familiar. Comenzaremos esta lección analizando y estudiando los versículos 3 y 4. Así que pediremos la dirección del Señor en esta lección. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Te pedimos, Dios mío, que tú seas abriendo nuestro entendimiento para así poder comprender lo que tu palabra quiere enseñarnos. Y no solamente ayúdanos a comprender, sino a practicar cada día, Señor, en nuestra vida tu palabra. Ayúdanos porque entendemos que para el hombre es imposible, mas para tú, Dios nuestro, todo es posible. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos. Amén. Quiero a continuación leer cómo dicen estos versículos. Dice así la palabra de Dios: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Como decíamos, veremos un poco el deber de los padres e hijos piadosos. Una de las razones por las cuales Salomón aconseja mucho a los hijos de que escuchen a sus padres, analicen las enseñanzas que reciben, no menosprecien jamás la dirección de una madre, y que hay que prestar atención a la enseñanza de un padre. Y fue porque David fue en un momento hijo también, hijo del rey David. David, como todos conocemos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre amante de la ley de Dios, anhelante de la presencia de Dios, piadoso, que también en su momento tuvo sus fallas, pero se arrepintió y se renovó con el Señor. Porque una de las mejores cosas que puede hacer alguien que falla delante de Dios es el arrepentimiento. Dios ama cuando alguien se arrepiente y se convierte de su pecado. David instruía a sus hijos, por supuesto, conforme a la ley de Dios, porque conforme al amor que siente un padre por su hijo, asimismo es ese deseo de que al hijo le vaya bien, entendiendo un padre que los mandamientos de Dios es los que producen el buen vivir, la sabiduría, el bienestar delante de Dios, la gracia, la misericordia de Dios. No hay otra razón sino también enseñar a los hijos el temor a Dios, enseñar a los hijos la palabra de Dios. El pueblo hebreo era muy estricto en esta parte, y a sus hijos, sus niños desde muy pequeños comenzaban a instruirlos conforme a la ley, a enseñarles el Shema de Israel, Deuteronomio 6:4, y así sucesivamente comenzar a enseñarle a medida que el niño iba creciendo, enseñándole cada vez más la palabra de Dios.
Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en un momento: porque desde niño has sabido las sagradas escrituras. Un niño, por supuesto, puede aprender y entender la palabra de Dios. David le enseñaba también a Salomón y le decía que reteniera en su corazón las razones que salían por su boca, y no solamente que las escuchara, que las reteniera, sino que las guardara, porque es muy distinto oír, retener y guardar un mandamiento. Pero las principales razones por las cuales David le enseñaba esto a Salomón era para que viviera. Salomón da testimonio y dice: él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Porque lo único que da vida al alma es la palabra de Dios. Lo único que permite que una persona pueda pasar de la muerte a la vida es a través de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios y la obediencia a ellos. Porque los mandamientos de Dios pueden estar en la memoria de una persona. Los mandamientos de Dios pueden estar memorizados en nuestra mente. Nosotros podemos tener la Biblia en la casa, pero siempre y cuando no se lea, no se retenga y no se guarde esa palabra, no va a producir el resultado que es la vida en nosotros. Todos hemos experimentado que cuando leemos la palabra de Dios, nuestra mente piensa más en Dios. Cuando memorizamos un texto, nuestra mente piensa más en el Señor. Lo que produce que pensemos mucho en la palabra de Dios es que vivamos conforme a eso que está en nuestra mente. Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. Lo que esté en nuestro corazón saldrá al exterior en forma de comportamiento, en forma de emoción y expresión. Si la palabra de Dios logra entrar en nuestro corazón, entonces esa palabra también saldrá al exterior. Y en el corazón es donde debemos guardar esta palabra, guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es tu corazón? El corazón es tu mente. Tu mente. Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Esto no solo demuestra lo que hacía David con su hijo Salomón y sus demás hijos, sino que muestra el deber de un padre y de un hijo piadoso. Bueno, el deber de un padre vemos aquí que es el de enseñar e instruir a su hijo, darles razones, darles mandamientos, explicarle, guiarlo, qué es lo que el niño necesita. Para que un ignorante salga de su ignorancia, necesita conocimiento. Para que un necio deje su necedad, hay que enseñarle la sabiduría e instruirlo, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que el padre tiene el deber de enseñarle a su hijo los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y conforme vaya creciendo el niño, ir profundizando más en temas de toda la palabra, con un propósito de que él logre desarrollar en su vida un temor a Dios, un conocimiento de Dios, para que asimismo la relación de Dios con el Hijo logre darse de una manera maravillosa.
Y el deber del hijo es escuchar, es el de retener, es el de guardar los mandamientos y enseñarle que sin la palabra de Dios no hay vida. Sin la palabra de Dios no hay gozo. Tú más que nadie sabes los beneficios que produce la relación con nuestro Dios. Gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe. Y esto es imposible de lograr sin una relación con Dios, sin una devoción al Señor y una búsqueda constante. No permitas que las enseñanzas que saturen el corazón de tu hijo sean conforme a este siglo, sean conforme a lo que escuchan diariamente en un mundo que está inclinado siempre hacia el mal, sino que la palabra de Dios sea la dirección que esté entrando al corazón de tu hijo, que la palabra de Dios sea las razones, sean los mandamientos que emanen de tu boca en amor hacia tu hijo, entendiendo que sin ellos no se podrá lograr la vida eterna. Así que el deber de los padres e hijos es el de lograr formar una familia en el temor del Señor, una familia conforme a la voluntad de Dios, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Enseña y escucha la palabra de Dios.